Buenas tardes. Estamos hoy con nuestra primera webconferencia sobre el trazador presupuestal para la equidad de la mujer en Colombia en el marco de este curso sobre presupuestos con enfoque de género. Nos acompaña para esta conferencia Carlos Fernando Gómez Vázquez, quien hace parte del equipo de la Subdirección de Género del Departamento Nacional de Planeación. Él es economista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, cuenta con amplia experiencia en planeación y finanzas, tanto en el nivel nacional como subnacional, y en los últimos años ha sido un actor de primera línea en este proceso de desarrollo de metodologías para la planeación y presupuestación con enfoque de género y el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Entonces, le doy la palabra a Carlos Fernando para que iniciemos con esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Unas buenas tardes para todos los asistentes. Pues la invitación a escuchar la experiencia del país sobre el trazador de Colombia, sobre el trazador presupuestal para la equidad de la mujer. Bueno, como ya antes de arrancar, en su panel de asistentes podrán escribir las preguntas que tengan, que al final se dará respuesta en todas las inquietudes que surjan de la presentación. Entonces, bueno, este soy yo y pues un breve perfil, como decía Patricia. Entonces, inicialmente la presentación se divide en 4 capítulos: situación de las mujeres en Colombia, presupuesto con enfoque de género, ciclo de la inversión pública y trazador de equidad de la mujer. Entonces, brevemente, algunas estadísticas de Colombia que muestra brechas en temas de feminización de la pobreza por jefatura de hogar. Cuando la jefatura es femenina, la pobreza es 29%, cuando es masculina es 25.7%, cuando hablamos de pobreza extrema, 8.6% jefatura femenina y 6.5% jefatura masculina. En los dos casos se muestra una diferencia, una brecha en contra de las mujeres. Y según el índice de feminización de la pobreza, por cada 100 hombres pobres hay 119 mujeres pobres. Estos son datos nacionales. En cuanto a mercado laboral, la tasa de desempleo de mujeres es el 12.7, de hombres el 7.4. Vemos una diferencia de 5.3 puntos. En cuanto a ingresos, los hombres ganan en promedio 15.3% más que las mujeres. Las mujeres ganan en promedio 967.791 pesos colombianos, los hombres ganan 1.143.168 pesos. De acuerdo a la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Pues como les decía, estas estadísticas muestran diferencias que pues aplica para, generalmente son las mismas diferencias que uno encuentra cuando revisa casos de otros países y pues son las últimas que existen para el caso colombiano. Algunas adicionales sobre las horas de cuidado. Las mujeres dedican 7 horas 14 minutos al cuidado no remunerado, los hombres dedican 3 horas 25 minutos. Estamos mirando, vemos que es más del doble. El 74% de las mujeres y el 25% de los hombres participan en actividades de suministro de alimentos a miembros del hogar. También observamos una brecha en contra de las mujeres. Y el 12.7% de las mujeres sintió que el tiempo no le alcanzó para realizar todas sus actividades. Para los hombres fue del 8.1%. Esto es la encuesta nacional de uso del tiempo que se realizó para los años 2016-2017 en Colombia, que es la última que se realizó y que es la segunda que se ha realizado en toda la historia. En cuanto a participación política, pues también se ven brechas. En la gráfica se observa la participación en el Congreso de la República, Cámara de Representantes o Cámara Baja y Senado o Cámara Alta. En Senado el 21.3% de los miembros son mujeres y en la Cámara es el 18.7%. En cuanto a gobiernos locales o subnacionales, en cuanto a departamentos, que es el segundo nivel
político-administrativo, el 15% son mujeres, el 15.6% son mujeres, y los alcaldes, que es la unidad básica de administración del Estado, de los municipios, el 12.2% son mujeres. En cuanto al interior de las gobernaciones o las administraciones departamentales, los cargos de máximo nivel decisorio, el 39% son mujeres, y a nivel de ciudades capitales, de las capitales de los departamentos, el 41% de las mujeres ocupan los cargos de máximo nivel decisorio. En cuanto a asambleas departamentales y consejos municipales, que son los órganos corporativos de los niveles del nivel subnacional, departamental y municipal, en promedio el 17% de los participantes o de los electos son mujeres. Y finalmente una información sobre situación de la violencia, de la violencia contra las mujeres. La tasa es por 100.000 habitantes, violencia intrafamiliar contra niñas y adolescentes en Colombia es 73, se practican 82 exámenes médico-legales sobre presunto delito sexual y 208 mujeres valoradas por violencia de pareja, tasas por 100.000 habitantes. En contexto, se puede decir que cada 3 días en Colombia una mujer es asesinada por su pareja o expareja. El 66% de las mujeres encuestadas en la encuesta nacional de demografía y de salud reportaron haber sufrido algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual. El 86% de las víctimas de violencia de pareja son mujeres, el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, y de las mujeres víctimas de violencia sexual, el 86% son niñas y adolescentes. Entonces, pues vemos datos graves y datos grandes que muestran cómo es la situación a nivel nacional en el país. Y bueno, y termina con la tasa de embarazo adolescente. La tasa de fecundidad de 10 a 14 años está en 2.8, la de 15 a 19 61.1, y el 17% de las mujeres entre 15 y 19 años están en embarazo o son madres, y el 13.3% de las mujeres entre 15 y 19 años están casadas o unidas. Quería arrancar con esto para poner algo del contexto de la situación de las mujeres, contrastándolo con la legislación que existe en Colombia. De manera rápida, Colombia tiene una gran legislación a favor de las mujeres, desde la Constitución Política que prohíbe la discriminación y que obliga al Estado a que promueva condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, hasta las comisarías de familia, que es la puerta de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia doméstica, la ley que reglamenta la participación de las mujeres en las ramas del poder público, lo que hablamos ahorita de órganos decisorios del máximo nivel decisorio, leyes, por ejemplo, la 131 del 2002 que favorece a las mujeres rurales, la ley 823 que dicta normas sobre oportunidades para las mujeres, garantías de sus derechos y incorporación de acciones de equidad de género a nivel nacional y territorial, la 1257 del 2008, prevención, sanción y sensibilización de violencia y discriminación contra las mujeres, la ley 1496 que garantiza igualdad salarial y retribución entre hombres y mujeres, el documento COMPE 147 del 2012 era la estrategia de embarazo adolescente, el documento COMPE 169 del 2013, que lo referiremos más adelante, que es la política pública nacional de género para las mujeres, el COMPE 184 o COMPES de mujeres víctimas del conflicto armado. Esta es una breve recopilación de las principales leyes y además de jurisprudencia, la Corte Constitucional habla y legisla sobre las acciones afirmativas. Entonces dice, reconoce la discriminación histórica de la mujer, dice que es un ser de especial protección constitucional y le obliga al Estado a crear, a hacer acciones afirmativas, discriminación positiva, en cabeza del Estado y de todos sus poderes públicos, que lo único que tiene es el efectivo real, el derecho de igualdad. Entonces, quería mostrar que a pesar de la gran legislación que existe, de la que vimos solamente una pequeña parte ahora, las brechas que les mostré al principio, las estadísticas en contra de las mujeres, pues son estadísticas que llevan tiempo y que aunque han disminuido muy lento o se ha mantenido la brecha existente. Es decir, no, al parecer no se está atacando el problema porque las
brechas entre hombres y mujeres se mantienen o disminuyen de una manera muy lenta. Entonces, esto nos dio pie y el COMPE 161 del 2013, la política nacional, nos dio pie para pensar en metodologías que avanzaran en lo del tema de presupuestos con enfoque de género. Pues como marco normativo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la CEDAW recomienda incluir decisiones presupuestarias el enfoque de género, mejorar la rendición de cuenta y los niveles de coordinación. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 recomienda o Colombia definió dentro de una meta del objetivo o de ese 5 porcentaje del presupuesto destinado a proyectos de inversión y gastos de funcionamiento para asuntos de equidad de género que busquen cerrar las brechas existentes. La OCDE pues ha recomendado a todos sus miembros considerar la posibilidad de integración de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo presupuestario. Y ya a nivel local, nacional, el documento COMPE 161, los documentos COMPE son instrumentos de política, recomienda, y pues es la base de nuestro trabajo aquí desde la Subdirección de Género del Departamento Nacional de Planeación, estudiar la adopción de una metodología con enfoque de género para identificar en procesos de gasto público y de asignación de recursos aquellos que se destinan para atender a hombres y mujeres de manera diferenciada. Asimismo, solicita a los ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas que incorporen el enfoque de género en sus procesos de planeación y de presupuesto anualmente. Lo mismo que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el órgano rector de la política de mujer en el país, pues tiene guías para transversalizar el enfoque de género y recomienda incluirlo en el diseño de políticas y acciones que contribuyan a una real garantía de los derechos de las mujeres. Adicionalmente, y avanzando sobre el tema, la ley 1955 de mayo de 2019, la que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, incluyó o definió en su artículo 221 el trazador presupuestal para la equidad de la mujer. Dice que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, ahorita les cuento por qué esas dos entidades, definirán un marcador de la equidad para las mujeres con el fin de que las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación identifiquen las asignaciones presupuestales para la referida finalidad, preparen y presenten anualmente un informe de los recursos y los resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior, así como los recursos apropiados para la vigencia en curso. Esas dos entidades que miramos, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación, son las dos grandes rectoras del presupuesto público, del presupuesto nacional. En Colombia está muy claramente diferenciado el presupuesto entre recursos de funcionamiento y recursos de inversión. Los recursos de funcionamiento, los que se necesitan para el normal, como su nombre lo dice, el normal funcionamiento del Estado. Los de inversión, pues los que generalmente se ejecutan a través de proyectos, que un proyecto tiene un inicio, un final entonces, por ejemplo, el tema de construcción de un colegio es un proyecto de inversión. Ya con el colegio esté funcionando, ya el uso del colegio, el pago de los profesores, del personal de apoyo, de los servicios públicos para el funcionamiento, son recursos de funcionamiento. Entonces, es muy clara esa diferencia y es muy importante hacerla porque eso ha hecho que históricamente estén muy separadas las dos entidades, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, y por eso mismo el trazador presupuestal que estamos hablando hoy nace dentro de Planeación Nacional y se aplica para los lineamientos que da Planeación Nacional. Entonces, pues, continuando con de acuerdo al plan de desarrollo, el artículo que mirábamos, Planeación Nacional saca una circular donde pide que el trazador que ya está en el sistema, en un sistema de información llamado Sistema Unificado de Finanzas Públicas, sea usado por las entidades y es como para el presupuesto del año 2020, que ya se aprobó en el Congreso, que se presentó al Congreso el 20 de julio, por primera vez se hace un anexo o un uso del trazador presupuestal que lo veremos más adelante. Entonces, como les decía en algún momento, este ejercicio de trazar presupuestal lo que busca es
combatir la falsa neutralidad al género, que realmente es una ceguera al género que tienen las políticas públicas y que tienen los presupuestos públicos, porque realmente el presupuesto impacta de manera diferente a las personas dependiendo de su género, de su ubicación, de su pertenencia étnica, clase social, discapacidad, etcétera. Y como les decía, esta creencia hace que las brechas o desigualdades entre hombres y mujeres se mantengan o no disminuyan a la velocidad necesaria. Entonces, con todo lo anterior, desde Planeación Nacional y con el apoyo de la Consejería para la Equidad de la Mujer y de entidades pilotos, pues se avanzó en el tema de definir qué es un presupuesto con enfoque de género adaptado al caso colombiano. Entonces, entre las definiciones que se tuvieron o que se usaron para la construcción del trazador, es que un presupuesto con enfoque de género tiene características como que reconoce el impacto diferenciado que tiene el presupuesto sobre hombres y mujeres, considera diferentes necesidades, derechos y obligaciones de mujeres y hombres, intenta eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres invirtiendo recursos públicos para la equidad de género. Y la cuarta, no es un presupuesto separado para las mujeres, no supone necesariamente un incremento en el gasto público, supone mejor un uso más efectivo de los recursos existentes. Y pues cito a Migley, donde dice, cuando las decisiones presupuestales van acompañadas de un análisis del impacto en hombres y mujeres y niñas y niños, los presupuestos se vuelven sensibles al género. Entonces, volviendo a la diferencia, Planeación Nacional, pues dentro de su obligación de ser el ente rector de la inversión pública, tiene metodologías para la preparación, formulación y evaluación de proyectos, pues que lo podemos mirar, que en la gráfica se observa un ciclo de inversión pública muy simple, planeación, ejecución y seguimiento. Puede ser mucho más complejo, pero pues para el efecto nos sirve la muestra. Entonces, lo que se busca es real, que no hay una relación perfecta entre la planeación y la ejecución. Tiene mucha más fuerza la ejecución y mucha más visibilidad. La planeación, pues, es un proceso que ha mejorado y Colombia es un referente en el tema, pero pues debe hacerse mucho mejor. Entonces, inicialmente parte de que las políticas públicas son neutrales, lo que decíamos ahorita, pues que esa consideración es la que ha permitido que las brechas se sigan manteniendo. Entonces, con ese fin de corregir la falsa neutralidad del género, la propuesta del trazador va en línea de incluir el enfoque de género desde el momento de la planeación de todo el ciclo de la inversión pública. Entonces, cuando hablamos de planeación, pues hablamos de que es necesario tener un diagnóstico para identificar la situación inicial que se desea cambiar, el diagnóstico de problemas de género para conocer la situación de partida de las mujeres y de los hombres, y que esa información nos generará objetivos con enfoque de género, es decir, que planteen un cambio respecto a las brechas o inequidades de género identificadas en el diagnóstico. Entonces, como les decía, hablamos siempre de proyectos de inversión, una definición que tiene el Planeación Nacional para el proyecto es la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos humanos, físicos, monetarios, entre otros, para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Entonces, en Colombia, el esquema de marco lógico se ha aplicado y pues y se busca la obtención de resultados a través de la producción y entrega de productos que son generados por actividades para lo cual se requieren insumos. Entonces, en ese caso hablamos de la cadena de valor del proyecto, y en la gráfica que vemos a la derecha se observa cómo es la lógica del proyecto de inversión. Tiene un objetivo general, tiene objetivos específicos, y a esos objetivos específicos estarán asociados productos, los cuales se entregan, se desarrollan a través de la realización de actividades. Entonces, este ciclo de inversión que vemos acá también, formulación, programación, ejecución y seguimiento, con el centro, la sigla SWIFT, es el Sistema de Información del Banco Nacional de Programas y Proyectos de Colombia. Todos los proyectos de inversión del nivel nacional están registrados en este banco de proyectos. También los proyectos del banco, los bancos territoriales, o sea, subnacionales, departamentos y municipios, deben ingresar
en la información, aunque cada departamento, cada municipio es autónomo en la forma como maneja sus proyectos, su ejecución, y pues está en el sistema a modo de información, pero pues la nación no entra, el nivel nacional no entra a controlar los proyectos en su proceso de ejecución. Entonces, entre las fases de formulación y programación, es decir, cuando se está definiendo las actividades y productos de los proyectos, y programación, cuando se le están asignando recursos, es donde existe el trazador para la equidad de la mujer en el sistema. Entonces, este trazador simplemente son estas categorías que vemos que son, y una subcategoría que son categorías de la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres o documento con P161 que veíamos. Entonces, las categorías, brevemente, las categorías son autonomía económica y acceso a activos, ampliar la que se incluiría entre esos acciones para ampliar la capacidad de las mujeres para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso a trabajo remunerado en igualdad de condiciones, la categoría de participación en los escenarios de poder y toma de decisiones. Se busca aumentar y fortalecer la participación política y social de las mujeres y de las organizaciones de mujeres. La categoría de salud, derechos sexuales y reproductivos, fortalecer el enfoque diferencial y de género en las condiciones de acceso y calidad de atención en los diferentes niveles del sistema de salud, contribuir a la solución de problemáticas desde el derecho de la salud y acciones de promoción y prevención de derechos sexuales y reproductivos. La categoría de educación y acceso a nuevas tecnologías, cerrar las brechas existentes en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la convivencia escolar, construcción de ciudadanía y derechos humanos, fomento del deporte, recreación con enfoque diferencial. Y la última categoría, mujer libre de violencias, en esta categoría se escogerían las acciones o se marcarían las acciones destinadas a evitar cualquier acto de violencia y o dirigidas a ofrecer una atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia, garantizando la justicia, salud, protección y restitución de sus derechos. Estas categorías, como les decía, hacen parte de la política nacional de género para las mujeres, y también existe una subcategoría, que es la desarrollo institucional y transformación cultural, que en esta subcategoría se registran las acciones para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la capacidad de respuesta y conocimiento técnico de los funcionarios públicos. Entonces, como veíamos en la gráfica antes, el tema de proyecto de inversión viene con un objetivo general, objetivos específicos, productos y actividades, y el trazador para la equidad de la mujer viene marcado a nivel de proyecto. Es decir, las entidades o los gerentes de proyectos escogen una actividad, escogen un proyecto y logran, definen que tiene enfoque de género porque le encaja en alguna de las categorías que vimos anteriormente. Entonces el sistema de información y el ejercicio lo que les pide es escojan en cuál o en cuáles categorías de las que existen encajan sus acciones o sus productos y sus objetivos, y definan los recursos para esa actividad. Entonces habrá proyectos en que su objetivo total general es cerrar una brecha entre hombres y mujeres, disminuir una discriminación en contra de las mujeres, y pues todos los recursos irán marcados o irán focalizados, como lo llamamos acá, dentro de una o varias de las categorías que existen. También habrá proyectos en que solamente una actividad, un producto o una subactividad sea la que tenga el enfoque de género, la que haga esa diferencia, esa discriminación positiva a favor de las mujeres, y entonces se pedirá que de todo el proyecto sea lo que se marque. Entonces, acá lo que vemos es, como les digo, este es un sistema de información, este es el sistema real, este es un proyecto de información que aparece focalizando los recursos. Entonces vemos en la primera fila hay 410 millones focalizados en la categoría mujer libre de violencias, hay 1.500 millones focalizados en la participación en escenarios de poder y toma de decisiones, hay 1.150 millones de pesos colombianos
focalizados en la categoría de desarrollo institucional y transformación cultural, que esta subcategoría de desarrollo institucional y transformación cultural va asociada siempre a una categoría. Entonces son las 5 categorías que vimos inicialmente, pero cuando el tema va dentro de fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado, entonces iría dentro de la subcategoría, pero necesariamente asociada a una de las categorías. Entonces, este es el pantallazo. Esta información no es pública, esta es la información que ven las personas que pertenecen al ciclo de los proyectos de inversión. Pues aquí se podrá consultar todo el proyecto, todos los objetivos, todos sus productos, actividades, recursos, toda la información toda la información adicional que se requiera está en este sistema de información. Y hay una parte que sí es pública, que es el sistema de seguimiento a proyectos de inversión, SPI, que es el que vemos acá. Pues aprovecho también para invitarlos a que ingresen. La ruta es spi.dnp.gov.co y permite la opción de ingreso como usuario anónimo y le permite lo mismo. Aquí lo que vemos es una información de reportes transversales. Así se llama el reporte del trazador presupuestal. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice la consulta 2019 de septiembre, que es la última fecha en que las entidades reportan. Esta información se reporta mensualmente. El reporte se llama Equidad de la Mujer o la Dimensión, recursos del PGN, o sea, del Presupuesto General de la Nación. Y cuando hacemos el reporte, lo que nos aparece son las distintas categorías que estuvimos, o dimensiones se llaman acá, que vimos ahora, y al frente dice cuántos proyectos. La primera categoría, autonomía económica, tiene 9 proyectos. La segunda categoría, desarrollo institucional, que hace parte de autonomía económica, tiene 4 proyectos, así cada una para un total de 25 proyectos. Y pues al frente dice la inversión en millones de pesos. Vemos al final una inversión de 6 billones de pesos en estas categorías. Lo que está subrayado y con azules son links, es decir, se puede ingresar a cada uno. Entonces se podría hacer la búsqueda de autonomía económica de cuáles son los proyectos y entramos a cuáles son cada uno de los proyectos, miramos exactamente, podemos mirar todo el proyecto, todos sus objetivos, sus actividades, su programación de recursos, sus indicadores de avance, porque es necesario que tenga indicadores de avance físico y de avance financiero, y vemos también la focalización o la marcación en el trazador para la equidad de la mujer. Entonces vemos de esos 606 mil millones que aparecen en la primera línea, cuáles son esos 9 proyectos que marcaron esas categorías. Entonces, pues como les digo, esto es información pública y pues este es un proceso nuevo en Colombia. Como les decía, con la circular de planeación nacional, la primera vez que se incluye para el presupuesto en discusión, para el presupuesto 2020 se incluyó como requisito para que las entidades diligenciaran la información, y es un proceso en el cual pues Planeación Nacional, la Subdirección de Género y en general todo el Estado está pues aprendiendo, empezando y aprovechando los sistemas de información existentes para lograr tener esa información adicional. Entonces, pues la invitación es a mirar, este sistema, y pues también recibimos sugerencias al respecto. Entonces, pues bueno, con esto termino y pues quedo atento a sus inquietudes. Mil gracias por la presentación. Nosotros tenemos una pregunta, solamente nos llegó una pregunta hasta ahora, entonces si tienen preguntas, por favor, envíenlas ya mismo. Tenemos una pregunta y esta pregunta es, ¿los proyectos de regalías se pueden ubicar en el trazador? Gracias. No, actualmente no. El sistema de regalías, aunque también depende de Planeación Nacional, tiene una forma algo distinta de funcionar, especialmente en la ruta que tienen los proyectos y en el proceso de aprobación. Entonces, actualmente no es igual, pero pues sí se está pensando y trabajando en una forma en que el sistema
y más que el sistema es que los gerentes de los proyectos puedan reportar esa información. Sabemos que hay proyectos de muchas entidades, sobre todo entidades territoriales, departamentos y municipios que tienen proyectos claramente con enfoque de género y dirigidos en su gran mayoría al cierre de brechas y eliminación de discriminaciones, pero pues hasta ahora no, la única forma es como documentos anexos que complementan la información del proyecto, pero como un sistema automático de información como existe para el PGN, realmente no. Y como les decía también al principio, esto es presupuesto general de la nación, es decir, las entidades del nivel nacional, ministerios y departamentos administrativos, y también el sistema de información de nivel subnacional, nivel local, departamentos y municipios. Pues este es un sistema que van un poquito más atrás en el tema, pero pues también estamos incentivando que empiecen a usarlo porque creemos que es una herramienta para mostrar lo que se hace, porque pues esto es un tema que se trabaja mucho, pero pues al ser transversal se invisibiliza algo. Entonces, esa es como la situación. Perfecto. Y también hay otra pregunta y es, ¿el reporte presentado es agregado nacional y territorial? No, el que les mostré es nacional, pero el mismo sistema de información SPI permite hacer consultas territoriales. Cuando se entra al SWIFT, al SPI, perdón, se le da la opción de que sea consulta nacional o consulta departamentos y municipios. Pero la que les mostré es solo consulta nacional. Perfecto, mil gracias. Esas son las preguntas que recibimos hasta ahora. Entonces, muchísimas gracias por la presentación y por las respuestas. No, con muchísimo gusto. Bueno, Carlos, Alejandra, pues muchísimas gracias. Eh, Hemos tenido la oportunidad pues de escuchar el recuento de lo que ha sido el proceso del trazador en Colombia, partiendo de una presentación de la caracterización de la vida de las mujeres en el país, el marco legal de la garantía de derechos de las mujeres y el específico a la planeación y presupuestación con enfoque de género, que nos conduce entonces a la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que en su artículo 221 establece el trazador presupuestal de género con sus responsables, DNP y Hacienda, para producir además ese informe que se anuncia allí. Nos plantea Carlos el porqué de esos presupuestos con enfoque de género centrado en la no neutralidad de las políticas públicas, para pasar así a analizar la incorporación del enfoque de género a lo largo del ciclo de la inversión pública y mostrarnos cómo es el proceso de utilización del trazador, las dimensiones y el trámite en la plataforma del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas y en las consultas en el sistema de seguimiento a proyectos de inversión, que nos acaba de aclarar cómo ahí podemos hacer consultas tanto de entidades del orden nacional por dimensión como del orden territorial, departamentos y municipios también por dimensión. También muy importante la respuesta a la pregunta del tema de regalías, cómo hoy el trazador no, pues como se maneja en un sistema aparte, no incorpora los proyectos, pero sí existen financiados por regalías, proyectos que apuntan directamente a transformar la vida de las mujeres en el país. Le agradezco enormemente a Carlos su disposición, a todas las personas que participaron, Alejandra, Adrián, y esperamos que quienes no se lograron conectar hoy viernes a esta hora puedan escuchar la presentación y verla en otro momento. Muchísimas gracias. Patricia, recibimos dos preguntas después de tu cierre. Carlos, ¿podríamos hacértelas? Sí, claro. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta y es, ¿cómo se corrobora el enfoque de género en los proyectos ubicados en el trazador? Actualmente es el gerente de proyecto, el proyecto, el que define
cuáles son los recursos que tienen enfoque de género. No existe el proyecto, cada proyecto de inversión tiene un ciclo de aprobación. Entonces, los del presupuesto general de la nación, entonces tienen el formulador registra la información, el control de la formulación, hace el primer filtro, de ahí pasa a la cabeza sectorial. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es el Instituto Nacional de Salud, hace su proyecto, le hace el control de formulación, pasa a la cabeza sectorial de salud, que es el Ministerio de Salud, vuelve a hacerle control vuelve a hacer el control de viabilidad y luego pasa a planeación nacional, a mi entidad, y le hacen el control posterior. Entonces, esos son como los pasos que tiene el ciclo del proyecto. Cada uno, pues, tiene la opción de avanzar o devolverlo al formulador para que ajuste, para que complemente la información. Entonces, en este momento, el sistema para lo del trazador presupuestal solo exige recursos y solo exige categoría, no exige más. Obviamente, pues para nosotros es muy claro que las entidades, cualquier recurso que registren en alguna de las categorías, tienen bastante claro a qué corresponde, porque eso se me olvidó decirlo, en el sistema SPI, el sistema de seguimiento de proyectos de inversión, los recursos que se registren en el proyecto pasarán a hacerle seguimiento financiero de la ejecución presupuestal, seguimiento a nivel de compromisos, obligaciones y pagos. Entonces, si bien solamente se les pide recursos y categorías, cuando pasan al SPI, deben complementar la información de su seguimiento. Eso les exige también a que la información registrada esté muy clara a qué corresponde. Pero no existe un validador que diga si es o no es el enfoque de género eso. Creemos que este es un tema que es relativamente nuevo para el país como sistema de información. Les decía que ahora en mayo fue que se aprobó la obligatoriedad para las entidades del presupuesto general de la nación presentar los informes al Congreso. Eso no existía. Entonces, pues ha sido también un proceso de avances y pues las mismas entidades tampoco tienen muy claro cómo hacer o cómo identificar lo que hacen, pero que es de manera transversal. Entonces, pues inicialmente está a través de esas dos formas, del registro solo registro de la información, categorías y recursos, y en el seguimiento, sí ya ejecución. Cuánto de lo que usted programó en la parte de programación de los recursos lo está ejecutando y cuánto paga. Realmente si eso que ejecutó es lo que realmente, que eso que programó fue lo que realmente ejecutó. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es todo. Sí, bueno, gracias. Pues muchísimas gracias entonces a todas las personas que están conectadas, Alejandra, Carlos, Adrián. Bueno, hasta la segunda videoconferencia que ya estaremos anunciando. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, bye. Adiós.